Bienvenido a polvoymiseria.com. Aquí estamos en parte 3 de la plática sobre la religión judía. Elías, ¿cómo estás? Hola Ernie, ¿cómo estás? Gracias a Dios. Vamos para la ley y la gracia. Vamos a hablar un poquito de... Ese es algo que mezcla, algo que está separado, algo a veces muy complicado para entender. ¿Cómo te ves estas dos palabras? Así es, son irreconciliables. O sea, como hemos estado hablando, Ernie, la ley fue un medio provisional para descubrirnos o llevarnos a la gracia. Decíamos en la anterior sesión que no es posible vivir por ley y por gracia al mismo tiempo, y que este es un error doctrinal, una herejía que está hoy en día resurgiendo, como decíamos en el primer tiempo de la iglesia, cuando estaba formándose en los inicios la iglesia de Cristo Jesús, que ya hemos dicho, de judíos y gentiles. Aparecieran estas sectas de judíos que recibían a Cristo como el Mesías, pero querían seguir guardando algunas ordenanzas y leyes de la ley, que ya digo, ya fue cumplida por el único que la podía cumplir. Esto es el Mesías, Yeshua. Hoy en día han vuelto a surgir estas sectas. Hoy tienen otros nombres, son sectas llamadas los mesiánicas. La mayor parte de ellas pues sostienen esto, que hay que vivir todavía sujetos a la ley en ciertas cosas, lo cual es aberrante, porque no se puede mezclar la vida por ley y la gracia. La gracia es una entrega total, ya no es vivir por la ley, sino por la ley del Espíritu Santo que ahora reciben los que creen en aquel que cumplió la ley por ellos. Entonces, vamos a empezar separando los dos. ¿Qué es vivir por ley? Bueno, vivir por ley es vivir sometido a la ley, en este caso la de Moisés, y pretender con esto justificarse. Ya hemos hablado que esto es imposible, por cuanto nadie puede responder a las demandas benditas de la santa ley. ¿Por qué? Porque choca con la ley del pecado que mora dentro de nosotros. Ahora, ¿qué es vivir por gracia? Bueno, vivir por gracia es vivir en la libertad con que Cristo Jesús nos ha hecho libres. No estamos viviendo por ley, estamos viviendo por gracia, es decir, estamos siendo justificados, fuimos justificados por Dios mismo y estamos siendo justificados y viviendo de la justicia de Dios a cada momento. Esto entraña una entrega total por parte de aquellos y aquellas que viven por gracia, una entrega total al Señor. Eso significa crucificarnos con Cristo. Nosotros, al no poder cumplir la ley, porque somos vendidos a la maldad, vendidos al pecado, tenemos que morir a esta maldad, a este pecado. Esto es crucificarnos con Cristo. Ahora, cuando nosotros hacemos esto por la gracia, desde luego, porque nadie puede hacer esto sino por gracia, el Espíritu Santo infunde nueva vida en esa persona que deja de hacer su voluntad, que deja de hacer sus obras, crucificándose como Jesucristo, y recibe la nueva vida por el Espíritu, la vida por gracia, a donde hay libertad de la ley, pero es una entrega total y absoluta a Dios. Y ahí es donde hay, que hablamos, la criatura vieja quiere. Y lo que sucede es que hay un velo, Ernie, hay un velo en la mayor parte de los judíos. Como hemos dicho, no es fácil entender que la ley era un medio provisional y temporal que pretendía conducirnos a la gracia, desde luego pasando por el arrepentimiento, porque es la ley la que nos lleva a darnos cuenta
que estamos bajo condenación. ¿Qué es la Shabbat en la gracia? Bueno, es una buena pregunta. Por ejemplo, la ley dice, pues, que se debe de circuncidar todo varón. Ahorita te contesto lo del Shabbat, pero me viene a la mente la circuncisión y luego hablamos del Shabbat. La ley dice que los varones deben de circuncidarse al 8º día. Y nosotros sabemos por la revelación que la ley era sombra y figura, ¿verdad?, de aquellos bienes eternos que trae el Mesías, el cumplimiento de la ley también. Y, por ejemplo, en la gracia, la circuncisión no es algo que va exclusivamente a hombres, como en la antigua ley o en la ley de Moisés. Y no es una circuncisión material, sino espiritual. La circuncisión de la carne no aprovecha para nada ni cambia el estado de la persona en lo más mínimo. La circuncisión verdadera es la que hace el Espíritu Santo cuando el alma arrepentida regresa a Cristo, va a la cruz con Cristo para recibir esa nueva vida por gracia, esa regeneración de la que habíamos hablado, ese nuevo nacimiento. Entonces es la circuncisión del alma, del corazón, no hecha por manos humanas, sino por Dios mismo. En el caso del Shabbat, pues se trataba de descansar un día a la semana, y bueno, este es un descanso físico, no es espiritual. El verdadero Shabbat es Cristo, es el Mesías. Al haber cumplido él la ley, nos da ese descanso, ese reposo, ese día de sábado que es espiritual. ¿Por qué tenemos descanso? ¿Por qué tenemos reposo? ¿Por qué estamos en Shabbat todos los días? Porque dice la Escritura que aquellos que han terminado con sus obras han entrado en el reposo o en el descanso de Dios, porque Dios descansó al 7º día de todo su trabajo. Cuando una persona muere al pecado, muere a sus obras, crucificándose con Cristo, entra en el reposo de Dios, porque las obras humanas, nuestras obras, no producen descanso, no producen reposo, sino todo lo contrario: angustia, ansiedad, miedo, afán. Y bueno, es un tema poderoso, Ernie, pero como te digo, vamos por aquellos y aquellas que estén verdaderamente cansados de vivir en lo que únicamente es sombra y figura. Quieren vivir el verdadero Shabbat, quieren recibir la circuncisión, hombres y mujeres. Porque bueno, también entonces, ¿qué clase de circuncisión es esa que solo es hecha para los hombres? Además, hemos visto que tú no eres mejor persona por tener circuncisión o no. Y ahí, hablando del tema hombres y mujeres, entre la ley y la gracia. En la ley hay un montón de diferencias entre hombres y mujeres, y se ve claramente en esta religión, como en todas, ¿verdad?, que es patriarcal y en gran medida machista, misógina. Las mujeres son relegadas, las mujeres son impuras. Bueno, hay matices en todo esto, obviamente, pero el grueso de la gente que no tiene conocimiento verdadero hace estas divisiones. En la gracia ya no hay hombre ni mujer, ya no hay diferencias, porque para Dios todos somos iguales, porque todos hemos pecado, hombres y mujeres. Así es, la gracia lo arregla todo, le da sentido a todo. La gracia es Cristo. Gloria.